este pueblo acepta las leyes de Dios, pero hay un problema, que ellos no lo pueden cumplir y se desobligan de las leyes. Comenzaron haciéndolo bien, pero después nadie puede aguantar con una carga tan pesada como esta y estar cumpliendo al pie de la letra toda su vida. Se desentendieron de Dios y estas personas hicieron lo que quisieron después. Y ellos se apartaron y por eso es que reciben muchas maldiciones en su vida y mucho castigo, que nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Muchísimos años después, Dios viene al punto número 3. Y el punto número 3 es que Dios demanda de nuevo al pueblo de Israel y les dice que ellos no están cumpliendo con lo que prometieron. No están cumpliendo con lo que aceptaron, que era una obligación de parte de Dios, que ellos tenían que darle a Dios el 10% de todas las cosas. Al no cumplir con Dios, con esta obligación, ellos reciben maldición de parte de Dios, porque Dios los llama a juicio un día. Al pueblo de Israel, no a ti ni a mí, que no estamos bajo la ley. No a ti ni a mí, si somos cristianos, que no tenemos que ver nada con la ley. Gloria al Señor. Pero mira lo que sucede. En el libro de Malaquías, capítulo 3, busca conmigo. Si tú tienes una Biblia, bueno, a lo mejor primero tú escuchas el mensaje y después buscas en tu Biblia. Después de Zacarías hay un libro que se llama el libro de Malaquías, donde Dios nos va a enseñar algo muy importante para nosotros. Mira lo que dice. Dios se indigna con el pueblo, porque todo aquel que no cumple con Dios, Dios le va a demandar. Gloria al Señor. Ellos se habían comprometido, ellos estaban en deuda con Dios, porque el 10% ya no era de ellos. El 10% es de Dios, y Dios se los demanda a ellos. Al ellos no cumplir con el 10%, ellos le están robando a Dios, el pueblo de Israel, no nosotros los del mundo entero. Malaquías capítulo 3 y versículo número 7, dice lo siguiente. Desde los días de vuestros padres, yo quiero que tú sepas y escuches a quién Dios le va a hablar aquí. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Le responde el pueblo a Dios. ¿En qué hemos de volvernos? Y dice el pueblo así, en el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Y Dios le responde por medio del profeta, pues vosotros me habéis robado. Le dice Dios al pueblo. ¿Por qué? Por lo que ya te expliqué. Y entonces dice, y dijisteis, entonces el pueblo le contesta a Dios, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le responde, en vuestros diezmos y ofrendas que yo puse en la ley, y que eso era mío, y que ustedes tenían que traerme a los sacerdotes levíticos, y ustedes no han cumplido. Gloria a Dios. Mira las consecuencias de no cumplir con el diezmo al pie de la letra y las ofrendas obligatorias. Dice, ¿en qué te hemos robado? Le dice el pueblo. En vuestros diezmos y ofrendas, le dice el Señor. Y hoy en el 9, versículo Malaquías 3:9, le dice el Señor, malditos sois con maldición. Aquí Dios maldice al pueblo, no al mundo entero. Escucha, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, escucha, mírame los labios, la nación toda, vosotros, la nación toda, me habéis robado. No está incluyendo a Nicaragua, ni a Honduras, ni a Chile, ni al Perú, ni a Argentina, ni a Cuba. No está incluyendo a nadie. Se lo dice, vosotros me habéis robado. Estáis como ladrones delante de mí, porque no habéis cumplido con la obligación que yo te puse y te demandé. Al pueblo de Israel. Entonces dice, traed los diezmos al alfolí, en el versículo 10, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Cuando Abraham, Isaac y Jacob andaban delante de Dios, ellos fueron bendecidos porque tenían un corazón amplio para darle a Dios ciertas ofrendas que ellos le traían al Señor. El pueblo se desentendió de Dios y se metió en las preocupaciones de la esclavitud en Egipto y
se olvidaron de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ellos no pueden cumplir con la demanda que Dios les pone. Entonces, como se desatienden y es una ley, no es una cosa voluntaria, porque ya aquello de voluntario dejó de ser y ahora fue metido en una ley rígida de Dios. No para mí ni para ti, sino para el pueblo de Israel. Gloria al Señor, que está bajo la ley. Ahora, ¿qué sucede? El hombre no pudo cumplir con Dios. Pero Dios, al ver que el hombre no podía cumplir con él, Dios mandaba la redención al mundo. Y Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que Cristo cumpliera con esa ley. Gloria a Dios, para que Cristo pagara las demandas de esa ley dura que Dios había puesto y nos llamara a nosotros para que nosotros no viniéramos a ser parte de la iglesia bajo esa ley, sino que el Señor anula, liquida, como en el mensaje anterior te lo enseñé, el fin de la ley. Gloria al Señor, para que nosotros no tuviéramos ni pensáramos que nosotros tenemos que estar bajo esos cumplimientos que la ley obliga. Y mira lo que dice en Romanos capítulo 7 y versículo número 4. Romanos 7, versículo 4, dice lo siguiente. Gloria al Señor. Romanos 7, 4. Dice así. Así también vosotros, esto es ya a la iglesia, gloria a Dios, ya el apóstol Pablo, estamos en la gracia de Dios. Escúchame, a la iglesia, ahora estamos hablando con la iglesia. Así también, dice, vosotros hermanos míos, a la iglesia, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea que la ley para ti no existe porque tú estás muerto, la ley a ti no te puede tocar. Así que, hermano mío, haber muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Habían cantidades de judíos, de israelitas que estaban en Roma y Pablo les escribe esto. Todos los que han creído en Cristo y han muerto con Cristo, su vida pecaminosa pasada, han muerto a la ley. Ya la ley no tiene que ver con ustedes absolutamente nada. Antes estábamos sujetos, pero ahora dice la palabra de Dios, no yo. Dice a los cristianos, siendo judíos o a los que sean, ahora estamos libres a esa ley por haber muerto por medio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora, en el mensaje anterior te enseñé un versículo clave para esto. Si hemos muerto a la ley, estamos con Cristo, somos salvos por gracia. La ley no tiene que ver nada con nosotros. Tú no tienes que estar pensando, como dije, en los puntos de la ley para tratar de cumplir. Tú no tienes por qué estar siendo obligado a darle diezmo a ningún pastor. Los pastores no estamos mandados a cobrar diezmo porque esos son para los sacerdotes levíticos. Nosotros, la iglesia, tenemos que vivir por fe. Los pastores tenemos que creer que Cristo nos ha llamado a vivir, a pastorear, y que Él es el que nos va a respaldar a nosotros. No podemos nosotros, diciendo que predicamos la gracia de Dios, estar de mentirosos. Mentirosos, mintiendo delante de Dios. Entonces seríamos nosotros si obligamos a que nos traigan el diezmo, que no es nuestro. Porque yo como pastor no veo en la Biblia en ningún punto donde Dios me diga a mí que yo tengo que pedir diezmo para mi beneficio, para decir que es para bien de la iglesia. Porque Dios se encarga de darnos a nosotros las cosas que necesitamos. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero quien me contrató a mí como pastor fue el Señor Jesucristo, quien me llamó y me puso en la posición. Y Él es quien me ha respaldado a mí por 14 años, gloria al Señor, para que yo no obligue a la iglesia donde yo soy pastor. Por 14 años, gloria al Señor, jamás en la vida nadie de los que han estado en la iglesia que yo soy pastor han escuchado la palabra que tienen que traer diezmo, porque yo no instruyo a la iglesia bajo la ley. Si yo lo he hecho, tú también lo puedes hacer. Pero esto va a bajar tu economía. Y tú tienes que estar listo para vivir por fe. Y no vivir los ojos en las personas que están en la iglesia. No vivirle sacando cuenta a las personas de cuánto están dando, de cuánto es el diezmo que están dando, y ponerle un sobre para tener control.
de cuánto es lo que las personas dan o si lo están dando. No vivas bajo la ley, porque la Biblia dice en el pacto anterior el pueblo Dios se indignó con ellos y les dijo: maldito con maldición porque me habéis robado. Y los ladrones dicen: no entran en el reino de los cielos, ¿ok? Ahora se ha volteado la cosa. Ahora la cosa es de que ya no es el pueblo el que está robando a Dios, sino que es que al pueblo le está robando a alguien. Y eso tiene que ser el pastor que le está quitando el dinero con engaño. Gloria a Dios. Yo no estoy en contra de nadie. Yo vivo por 14 años en mi iglesia predicando la verdad de Dios, la gracia de Dios. Gloria al Señor, sin aprovecharme de ningún punto de la ley, porque yo no soy ningún adúltero para estar en un lado y estar en otro lado. Yo vivo por la gracia de Dios y vivo por la fe en Jesucristo. Así también deberías de ser tú, si tú crees que eres un ministro de Jesucristo y que si Dios te ha llamado verdaderamente, predica la gracia de Dios. Gloria al Señor. La Biblia dice: porque el fin de la ley es Cristo, y tú lo sabes bien. En Romanos 10, 4 y 5, mira lo que dice. Romanos 10, versículo 4 y 5 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Tal vez tú dirás: pero tal vez es de otra ley y no la de Moisés. Sigue leyendo en el versículo 5. Porque de las justicias que es por la ley de Moisés, escribe: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahí te está diciendo que la ley que está tratando es de la ley de Moisés. No sigas engañando a las personas en la iglesia, que vas a tener un encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro va a ser algo doloroso. Gloria a Dios, porque muchas personas en aquel tiempo le dirán a Jesucristo: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y Cristo les va a decir: hacedores de maldad, nunca os conocí. Piensan que están sirviendo a Cristo, robándole al pueblo de Dios, obligándolo a que tienen que cumplir con cosas de la ley. La Biblia dice que es maldito todo aquel que toca un punto de la ley y que no la cumple toda. Así tienen a los que aman a Dios. ¿Ese es el amor de Jesucristo que están enseñando? Yo no creo que eso es amor. Amor es predicar por amor. Amor es entregar su vida por amor. De la forma que yo lo he hecho, como te digo, en 14 años en la iglesia donde soy pastor, nunca, jamás he cobrado, he pedido a ninguna persona en la iglesia, en nuestra iglesia, que tiene que traer el 10%, porque yo no soy siervo de Moisés. Yo soy siervo de Jesucristo, enseñado por el apóstol Pablo a crear en el corazón de los oyentes que están en la iglesia esa función, esa forma de vida que Dios nos ha dejado a nosotros, siendo humildes, siendo mansos, esperando únicamente en Dios, que Dios nos dé a nosotros lo que nosotros necesitamos. Gloria al Señor. Mira, Dios no quiere que el hombre crea de que para él no tiene que hacer nada, de que ya fue salvo, y que sí, Dios nos ha dejado a nosotros, que nosotros también tengamos un corazón y que lo usemos en la forma que lo usó Abraham y todos aquellos que han amado al Señor. Pero mira la forma que Dios nos ha dejado en la gracia para que nosotros traigamos, ayudemos en la iglesia, gloria a Dios, con dinero. Está hablando de dinero en efectivo. Porque si tú lees en 2 Corintios 9 del 1 en adelante, vas a ver que habla refiriéndose al dinero. Pero yo quiero leerte específicamente 2 Corintios 9, 7, que es la instrucción de la gracia, la instrucción del Espíritu de Dios a la iglesia de Jesucristo. Le dice así porque le escribe a la iglesia: mira, no es el 10%, no es lo que tú puedes pensar que sea, es lo que Dios escribe en su palabra. Y mira lo que dice. 2 Corintios 9, 7. Cada uno de, o sea, le dice, ustedes deben hacerlo, den. Cada uno de, como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Entendiste esto? Esto lo escribió el Espíritu de Dios a través de los dedos del apóstol Pablo, si es que Pablo no ocupó un ayudante, pero lo puso en el corazón de Pablo, y Pablo nos enseña a nosotros. Los de la iglesia, los pastores, enseñen a la iglesia a vivir por gracia. El que por gracia ha recibido, por gracia también debe dar. Si tú dices que estás sirviendo a Cristo, mi hermano, si tú estás usando la ley para provocar cosas en los oyentes, para tener un mejor ministerio, para comprar terrenos, para hacer cosas, para darle a Dios equipos nuevos, no lo hagas. Vive de la manera que Dios te ha enseñado por la gracia. Deja que Dios sea que levante a quien quiera levantar. Tú ve y cumple lo que Dios dice aquí.
Enséñale a la iglesia de la forma que yo se los recuerdo siempre en todos los cultos. Aquí nadie está obligado a dar. Cada uno dé conforme proponga en su corazón. Ese es el mensaje que está puesto para la gracia, en la gracia que Cristo mandó para la iglesia. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga y espero que esto haya sido grande, maravilloso, grandioso para tu corazón. Dios te bendiga.